Ahí puedes Buenas noches, César. Krista Rothman, con usted quería yo hablar. Ahorita, espéreme, pues que estoy aquí sentada con mi familia. Ahorita tiene que ser. Pues le quería preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Sobre sus inasistencias. Ah, sí. Fíjese que la verdad es que el viernes el viernes de verdad se me fue la luz cuando estaba así a media cena. Entonces no me pude conectar, vino como a las 10 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Que ya son 3 usted. ¿Qué? Son 3. ¿Tres qué? Yo estoy hablando con Krista. Ah, perdón. Buenas noches. Buenas noches, Marian. Krista. Sí, dígame, César. Son 3, le digo. ¿Tres qué? Inasistencias. ¿Por qué tres? No. 2. Yo tengo 2. Mire, pues. Martes, jueves y viernes. De la semana pasada. Ajá, solo el lunes estuvo. Y revisé el registro y sí. Hay que cuidarlo usted. Ok. Por Perdón, favor. César. Charlie Callejas, ¿Qué tal? ¿cómo le va? ¿Está aburrido? Sí, un poquito, pero Sí. normal. ¿Y qué está haciendo usted ahora? ¿Está saliendo? No, a la tienda, al súper, pero si es necesario nada más. Ok. Y estoy vendiendo comida por si quieren. Ya. Ah, ¿en serio? No, sí, es en serio, hago comida y pues vendo alitas en barbacoa, mañana voy a vender pasta, carnitas y chicharrones el sábado, ¿Qué de todo un pilas? poquito, ¿va? ¿Qué pilas? Buenas noches. Buenas noches, Lucía. ¿Y solo usted lo hace, Charlie? Con mi mamá. Ah, No ¿y sé cómo qué. les está yendo? noches. Pues bien, bien, la verdad es que bien, normal. Al principio empecé a vender sushi. Ah, ¿en serio? Sí, después me aventé a abrir más el menú y ampliarlo, ya con página de Instagram y todo, pero ahí vamos. Ay, qué pilas, buena suerte. Buenísimo que sea emprendedor. Gracias. Ahí por si quieren un rico almuercito algún día me avisa. Sí, 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 ahí manda el dato. Basta, bueno. Buenas noches. Buenas noches, Max. Noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno. Jovencitos, Buenas ¿cómo noches. están? Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, empezamos hoy una semana más, ustedes como nada, una semana más de este interciclo que va como que sí que, ¿verdad? Entonces, hoy es lunes. ¿Qué toca el lunes, Paola Chesinos? No sabe. Hoy, este lunes, mi cumpleaños. Ah, de veras. Este lunes sí. Ahora, es lo único que sé hoy. No, son mentiras. Hoy había que subir cosas en el blog, ¿no? Ok. O sea, hoy era el último día. ¿En serio usted está de cumpleaños hoy? ¿Sí? Ay, Sí, hoy es su cumpleaños, cumplió qué 25. qué buenísimo, Paola, qué alegre, Gracias. qué alegre. Y por eso cuando me dijo yo, ¿sabía o me está molestando? No, no sabía, pura casualidad. Ah, bueno. Que la vida la bendiga a lo grande, pues. Gracias.
Y Muy que la vida le amable. permita cumplir todos los deseos de su corazón, ¿oyó? Así será, esperemos. Gracias. Bueno, ¿qué toca hoy, Fernanda Valdés? La frase. La frase para empezar y que una frase motivacional que nos ayude esta semana. Y hoy tengo una para compartir con ustedes. Y ahí está. ¿Se puede ver? Sí, sí se mira. Sí se mira, gracias. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces dice, tenemos aquí un cerebro dividido y entonces dice en una parte. Bueno, vamos a ver. Te equivocas con la mente abierta y con la mente cerrada. Mente abierta, aprendes. Con la mente cerrada, te lamentas. Con la mente abierta, resuelves. Con la mente cerrada, dices, es imposible. Con la mente abierta, sigues adelante. Con la mente cerrada, te estancas. Con la mente abierta, aceptas las críticas. Con la mente cerrada, sufres por el qué dirán. Con la mente abierta, manejas tu miedo. En cambio, con la mente cerrada, el miedo te maneja a ti. Con la mente abierta, mantienes, no sé qué dice allí, mantienes el equilibrio. En cambio, con la mente cerrada, el enojo te condiciona. Entonces tendríamos que considerar qué tanto tengo yo una mente abierta y qué tanto tengo una mente cerrada. Ahí tenemos las cualidades de cada una de las mentes. A ver, ahora nos toca escuchar los comentarios de quienes quieran dar su opinión sobre este texto o sobre esta ilustración. A ver qué dicen. Que la cumpleañera empiece dando su comentario. Bueno, está bien. A mis cortos 25 años. A mis son escasos mentiras. A 25 mis años. escasos 25 años. No, de verdad. Podría decirle que Es una nena todavía. sí, la verdad sí. Siento que hay que tener un balance entre estas dos cosas. Hay que saber manejarlo entre cuándo tener una mente abierta y cuándo tener una mente cerrada, porque no vamos a tener una mente abierta para todo. Por ejemplo, con lo que dice ahí de aceptar las críticas, siento que eso es algo que se maneja mucho en este tiempo, que todo va en torno en el qué dirán. Y mucha gente tiene tan baja autoestima por eso. Y me incluyo porque me ha pasado. Entonces, siento que hoy por hoy, esa sería como una de las más fuertes. Y no sé, la verdad es que creo que he vivido todas en ambos lados. Me he lamentado, he seguido adelante, he sufrido por el que dirán, pero he logrado mantener un equilibrio. Ahí sí qué que bueno. poco a poco creo que va aprendiendo uno. Ok. David. Bueno, pues la verdad es que me pareció bastante interesante y bonita la foto, porque me parece muy importante tener siempre en cuenta la mentalidad que uno va a tener ante todos los temas, ¿verdad? Porque creo que Guatemala vive en una sociedad con una mente bastante cerrada y que podríamos llegar a abrir un poco más la mente para poder, para tener todos estos beneficios, ¿verdad? Porque dice que uno aprende y creo que eso es algo muy importante. Uno va a aprender de los errores que uno tiene en vez de lamentarse, que es algo que en esta sociedad nosotros hacemos completamente. Nosotros nos lamentamos. Nosotros seguimos, incluso he escuchado gente diciendo que todavía se lamenta de la conquista española, en vez de aprender de eso y hacer un cambio al respecto. Ahora creo que eso es algo de la mentalidad que nosotros tenemos todavía tan cerrada, ¿verdad?
y o sea, aprendiendo de lo mismo, vamos a poder seguir adelante, aceptar las críticas, pero creo que sí es muy importante, tal vez como dijo Paola, aprender que también, o sea, aunque una mentalidad abierta es muy buena, también hay que tener cierto criterio, ¿verdad? Y, y saber qué es lo que a uno le conviene y tal vez no mantener una versión cerrada ante esta situación, pero solo simplemente tener claro que hay veces que va a ser muy útil tener la mente abierta, pero hay que también arraigarse a lo que uno piensa y a sus valores, ¿verdad? Y mantener una mente cerrada en ese sentido, pienso yo. Ok, muchas gracias. Hay otras dos personas levantando la mano. Luisa Ruano, a ver. Yo creo que se refiere más a no ser tan rígido con los pensamientos. No significa como ser manipulable ni cambiar nuestros propios criterios e ideologías, sino que no ser tan rígidos y ser un poco más flexibles ante las situaciones. Porque si nos corrigen y sabemos o nos dicen, bueno, estás mal en esto y esto, y nosotros logramos entender en qué nos equivocamos, entonces, como dice acá, pues aprendemos y avanzamos. En cambio, si nos negamos y nos quedamos en nuestra rigidez y no queremos aceptar las cosas, pues no vamos a avanzar de ninguna forma y vamos a quedar igual. Excelente, muchas gracias. Jimena Rivera. Sí, más o menos como dijo Luisa, yo lo primero que pensé cuando vi te equivocas, mente abiertamente cerrada y todo lo que dice, no sé por qué lo interpreté así como ese te equivocas también podría ser como un tipo de fracaso, ¿verdad? Entonces también lo interpreté como, bueno, o sea, si te equivocas o fracasas, ¿de qué forma lo vas a tomar? O sea, de mente abierta o de mente cerrada. Entonces puedes decir, bueno, o sea, me equivoqué, fracasé, no me salió esto, ok, ¿qué haces? ¿Aprendes, lo resolves, seguís adelante o te vas a quedar estancado? Vas a decir que todo es imposible y todo. Entonces creo que también tiene que ver cómo tomamos las cosas al momento de que tal vez algo no salga como nosotros queremos, ¿verdad? Y qué actitud nosotros vamos a tomar, que realmente pues depende de nosotros levantarnos de esa situación, ¿verdad? Gracias, Jimena. Marian Fernández. Yo pienso y lo interpreto como que tenemos que tener una mente abierta aún en los momentos que sean difíciles y en los momentos en los que pensamos que podemos tener, o sea, al tener la mente abierta vamos a evitar tener este tipo de pensamientos que tenemos en la parte donde dice la mente cerrada. Entonces, pues al final, como mis compañeros estaban diciendo, creo que es bien importante mantener como el equilibrio entre estas dos partes. Sin embargo, o sea, al tener la mente abierta vamos a poder hacer muchas de las cosas que nos vamos a proponer y también evitar los pensamientos que van a ser como invasivos en nuestra mente. Ok, muchas gracias. Estefanía Isalgué. Sí, también siento yo que el tener la mente abierta a la hora de equivocarse nos permite a nosotros reconocer que nuestros errores también nos han hecho parte de las personas que somos hoy en día. Hemos podido aprender de nuestros errores, saber qué hacer, saber cómo mejorarlo, cómo manejar diferente una situación. Y pues todo esto son beneficios de tener la mente abierta, o sea, no solo resolver el error en el momento, sino darnos cuenta de lo mucho que esto nos puede ayudar a futuro. Ok. Max, su opinión. Bueno, yo creo que pienso un poquito diferente a los demás. Aunque sí es importante tener una mente abierta, yo siento que no hay nada de malo en a veces mostrar ciertos rasgos de una mente, por decirlo así, cerrada. No está mal por a veces decir algo, estancarnos o algo así. Simplemente tenemos que, bueno, como dijo Mari, buscar un equilibrio y no sentirnos mal porque a veces que no podemos sobrellevar nuestros miedos, por decir algo. Siento que por tratar de a veces las personas mantener una mente abierta, incluso eso puede generarles más estrés porque se sienten obligados a tener que hacer algo que en ese momento no se sienten. Ok. O sea, Max dice que
cuando nos reconocemos con mente cerrada, pues aceptar que estamos con esa mente cerrada y pues aceptarlo, ¿verdad? Y No necesariamente, Marlene. pero Sí, yo también así como Max, ¿verdad? Que pienso que también uno tiene a ratos esa mente cerrada. En el caso, por ejemplo, pienso que cuando uno tiene miedo, pues el miedo sí lo maneja uno, pero cuando uno reconoce que tiene miedo, yo pienso que solo el que tiene miedo sabe lo que significa ser valiente. De una forma te saca, pero si lo niego, también sigo viviendo aparentemente con una mente abierta, pero desde esa mente cerrada. Entonces sí hay un equilibrio, pero creo que el aprendizaje empieza cuando uno se sabe que tiene una mente cerrada y me enfoqué en el miedo porque a veces me pasa, ¿verdad? Pero el reconocer esas partes que son oscuras puede abrirnos el camino y puede abrirnos a la toma de decisiones en la vida. Y eso es bien importante. Somos oscuridad y somos luz al mismo tiempo. Eso pienso yo, ¿verdad? Ok. Entonces, Gabriela Martini, terminamos con usted. A ver. A mí lo que me gusta de la imagen es que nos puede recordar que si nos estamos lamentando, o sea, podemos salir de ahí y podemos aprender. O si nos estamos diciendo que es imposible, hay una solución para poder resolver el problema. Y así, ¿verdad? Como esas cosas en contra, o sea, lo malo nos puede recordar que va a haber una manera de salir de ahí. Entonces, me gusta que la imagen muestra como que el problema y la solución. Ok. Gracias, Gabriela, y a todos los que participaron dándonos su opinión. He puesto esta imagen porque estamos hablando en estos tiempos de resiliencia. Con ustedes lo tocamos hace ya un par de semanas, pero en general con la crisis que estamos viviendo y lo amenazante que puede sonar nuestra vida y todo el asunto, necesitamos desarrollar resiliencia. Y entonces esta imagen la estoy usando para hablar de flexibilidad cognitiva. Eso quiere decir que sería bueno que yo me preguntara si tengo la capacidad de ser flexible con lo que nos decía Luisa Fernanda o Luisa Ruano, de cambiar mi manera de pensar. Si estoy siendo flexible. La flexibilidad cognitiva es una de las características de una persona resiliente. O sea, una persona que es capaz de sobreponerse a una situación estresante, amenazante, poder reinterpretarla y reiniciar su vida. Entonces, no olviden flexibilidad cognitiva. Eso es mente abierta. Quiere decir que o elijo estas características de la mente abierta o me quedo estancado con las características de la mente cerrada. Las características de la mente cerrada me van a hacer sufrir, me van a cobrar con emociones perturbadoras y con las características de la mente abierta me voy a adaptar. Este procedimiento se llama flexibilidad cognitiva. Y dos personas dijeron que, pues ¿cómo es alguien valiente cuando ya pasó por el miedo? O sea, no se nace valiente, no me tomo un juguito de valentía y soy valiente, ¿verdad? Sino que he desarrollado mi valentía y la he desarrollado en situaciones de mucho miedo. Las personas que saben cómo es vivir la vida en paz y en calma es porque pasaron por situaciones complicadas. Tuvieron la facilidad de cambiar sus cogniciones y se volvieron flexibles, se adaptan al ambiente. Entonces me parece que es muy propicio que discutiéramos esto ahora sobre cómo estoy afrontando mis situaciones actuales, si con una mente abierta o con una mente cerrada. Ok.
espero que lo podamos reflexionar en el transcurso de... La idea es que tengan algo ahí para reflexionar, no quiere decir que solo esto, pero para que podamos pensar en algo que nos pueda servir durante la situación compleja que estamos viviendo. Ok, el día de hoy tenemos un tema nuevo, los trastornos del neurodesarrollo 3. Y tienen ya los materiales en su portal, no sé si ya los vieron. Y vamos entonces ahora a correr el video y a pues sacar las ideas más importantes de este video que nos presenta casi que literal lo que dice el documento, pero que nos sirva de esta manera diferente para verlo y poder sacar un resumen del ir construyendo, porque son muchos trastornos otra vez en esta área. Vamos a ver. Para variar. Solo si alguien me dice, ¿están viendo la pantalla? No, todavía no. No. No, solo usted. Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, que incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos regido por las reglas para la comunicación, las deficiencias del habla, que es la producción expresiva del sonido, y las deficiencias de la comunicación, que es todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no, que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo. Como otras alteraciones del neurodesarrollo, los trastornos de la comunicación comienzan precozmente y pueden producir deficiencias funcionales durante toda la vida. A continuación se presentan los trastornos de fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo y de la comunicación social pragmática. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, como la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o las vocales, las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso de tensión física. La edad de inicio se ubica entre los 2 y 7 años. El inicio puede ser insidioso o más repentino. Típicamente, las disfluencias empiezan gradualmente con repetición de las consonantes iniciales, las primeras palabras de una frase o las palabras largas. Estudios muestran que un 65 a 85% de los niños se recupera de la alteración de la fluidez y la gravedad del trastorno a los 8 años predice la recuperación o la persistencia del mismo durante la adolescencia y después. Criterio A. Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales para el habla que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. 1. Repetición de sonidos y sílabas. 2. Prolongación de sonidos de consonantes y de vocales. 3. Palabras fragmentadas. 4. Bloqueo audible o silencioso. 5. Circunloquios, o sea, la sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. 6. Palabras producidas con un exceso de tensión física. Y 7. Repetición de palabras completas monosilábicas. Criterio B. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico o laboral de forma individual o en cualquier combinación. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Criterio D. La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño neurológico como tumores o traumatismos o a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno de la comunicación social pragmático se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática.
o el uso social del lenguaje y la comunicación que se manifiesta en forma de deficiencias de la comprensión y para seguir las reglas sociales de comunicación verbal y no verbal en contextos naturales. Para cambiar el lenguaje según las necesidades del que escucha o la situación y para seguir las normas de conversación y narración. Las deficiencias de comunicación social causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, el desarrollo de relaciones sociales, los logros académicos y el desempeño laboral. Las deficiencias no se explican mejor por escasa capacidad en el dominio del lenguaje estructural o una capacidad cognitiva deficiente. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiestan por todos los siguientes factores. 1. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información, de manera que sea apropiada al contexto social. 2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o con un adulto, evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. 3. Dificultades para seguir las normas de conversación en la sociedad, como respetar el turno de la conversación, expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. 4. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente y significados no literales o ambiguos del lenguaje. Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individual o en una combinación. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero las deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Los trastornos del aprendizaje fueron descritos por primera vez a finales del siglo XIX, centrándose en la lectura y reconociendo su independencia del nivel de inteligencia, la instrucción, motivación y déficit sensorial. En 1962, Kirk y Bateman acuñan el término dificultades de aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo que están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Al contrario de hablar o caminar, que son hitos del desarrollo que surgen con la maduración cerebral y la práctica, las aptitudes académicas, como leer, deletrear, escribir, las matemáticas, etc., tienen que ser explícitamente enseñadas y aprendidas. El trastorno específico del aprendizaje interrumpe el patrón normal de aprendizaje de las aptitudes académicas. No es simplemente una consecuencia de la falta de oportunidades para aprender ni de una instrucción insuficiente. Frecuentemente, pero no siempre, va antecedido en los años preescolares de retrasos de la atención, el lenguaje o las habilidades motoras que pueden persistir y concurrir con el trastorno específico del aprendizaje. Los individuos con trastorno específico del aprendizaje normalmente, pero no siempre, muestran resultados bajos en las pruebas psicológicas del procesamiento cognitivo. Sin embargo, aún no está claro si estas anormalidades cognitivas son la causa, el correlato o la consecuencia de las dificultades de aprendizaje. Se ha observado que los individuos con síntomas conductuales o con resultados similares en las pruebas presentan diversas deficiencias cognitivas, y muchas de estas deficiencias de procesamiento
también se encuentran en otros trastornos del neurodesarrollo. Es frecuente un perfil de aptitudes desiguales, como por ejemplo aptitudes excepcionales para el dibujo u otras áreas visoespaciales, pero una lectura lenta, una comprensión de lectura escasa y una expresión escrita deficiente. Según el DSM-5, la prevalencia del trastorno específico del aprendizaje en las áreas académicas de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas es del 5 al 15% en los niños de edad escolar de diferentes lenguas y culturas. La prevalencia en adultos es desconocida, pero suele ser aproximadamente del 4%. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero no pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Especificar sí, con dificultades en la lectura, precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. Nota: la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica, dificultad en la expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita, con dificultad matemática, sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto. Nota: discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Especificar la gravedad actual. Leve: algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Moderado: dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda de al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz. Grave: dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares, incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo. El individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. La discalculia es una dificultad específica para el aprendizaje de la aritmética, independiente de la inteligencia y la instrucción con base neurobiológica y tentativamente genética. COSC
En 1974 propuso el término discalculia y lo definió como un trastorno diferenciado de otras alteraciones matemáticas. También destacó la heredabilidad y o afección congénita del sustrato cerebral responsable de las funciones matemáticas. Asimismo, estableció distintas tipologías descritas en la siguiente tabla. Se trata de un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta sobre todo en la escritura libre, el dictado y la copia. Este es un trastorno funcional, por lo que su causa no está en una lesión cerebral o una deficiencia intelectual. Comienza a manifestarse al iniciar el periodo de aprendizaje, por lo cual empieza a evidenciarse alrededor de los 7 años. De hecho, si el diagnóstico se realiza antes de dicha edad, no será adecuado. Es importante no confundir la disgrafía con el trastorno de la expresión escrita, ya que la primera hace referencia únicamente a la deficiencia en la escritura, mientras que la segunda va acompañada de constantes errores ortográficos. Lo primero que un alumno disgráfico tiene que reforzar son aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad global y fina, tales como una posición adecuada para escribir, coger el lápiz correctamente, inclinar ligeramente el papel, entre otras. Muy bien. Hemos visto entonces los trastornos del grupo 3 de los problemas del neurodesarrollo. Estos están relacionados al aprendizaje y al lenguaje en sus distintas áreas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la primera ronda. Quisiera saber qué les ha llamado la atención de la información que hemos tenido con este video. Es lo que les ha llamado la atención, en general. A ver. Voluntariamente. Gaby. Sí, a mí me llamó la atención cuando dijo lo del trastorno específico del aprendizaje, cuando dice que en el perfil de aptitudes, o sea, pueden salir unas muy altas y otras muy bajas, y creo que esto como que me regresó al concepto de inteligencia que definimos la clase pasada, de que era la capacidad de utilizar los recursos para adaptarse, y nos damos cuenta que pueden que en unas áreas estemos, o sea, estos niños estén deficientes, pero siempre van a tener áreas que están elevados. Ok. Hannah. A mí me llamó mucho la atención lo del trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la lectura, la dislexia, porque digamos muchos cuando nos equivocamos al leer o digamos así como yo que hablo muy rápido porque pienso más rápido de lo que puedo hablar, pienso que tengo dislexia. Entonces sí, la verdad es de que no había como que leído a profundidad que realmente esto tiene que ver mucho más allá con lo fonológico, con lo auditivo y lo visual. Y hay muchos niños que pierden clases o que van como atrasados en cierto tema o cierta forma en su desarrollo por estas pequeñas deficiencias y eso me llamó la atención. Ok. Estefanía Morataya. A mí me llamó la atención que la discalculia no se puede diagnosticar antes de los 7 años y creo que es lo que pasa la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Que a veces los padres creen que esto, o bueno, a veces viene de los maestros también que creen que el niño tiene un problema, que realmente no es así, sino que no está en la edad de desarrollar aún esas capacidades. Bueno, empecemos por aclarar allí. Nos damos cuenta que el niño tiene estos problemas cuando se inicia el proceso normal de lectoescritura. Cualquier dificultad que muestre un niño en el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura y la matemática antes de los 7 años no es diagnosticable. No es diagnosticable porque no está en la madurez cerebral
de aprender estos problemas. Muchos de estos problemas se diagnostican, se pide que se diagnostiquen cuando haya existido 2 años de escolarización como mínimo. Si después de 2 años de escolarización el niño muestra estas dificultades, entonces creemos que el diagnóstico es más certero, digamos. Antes de esto, lo mejor es no diagnosticar porque se puede deber a otras causas, como falta de estimulación o una inadecuada estimulación, o por problemas psicológicos del niño, ¿verdad? Que por eso no aprenda. Un niño muy estresado no aprende, pues. No tiene la capacidad mental, el estado mental que se requiere para aprender. Por eso pedimos que, y los expertos dicen, ¿verdad?, que hayan pasado por lo menos 2 años de escolarización para poder diagnosticar. Eso quiere decir que iríamos más o menos a tercero primaria cuando ya podemos decir sí, es una discalculia, es dislexia, porque ya pasó el tiempo que esperábamos que aprendiera todos estos procesos, ¿verdad? Solo para que aprovechar el comentario de Estefanía y poder ya aclarar algunas cosas. ¿A quién más le llamó algo la atención del videíto? A ver. Valdés. Bueno, un dato creo que es bastante importante es que en los trastornos de la comunicación, el 85% sí se logra recuperar durante la adolescencia, entonces creo que es algo importante saberlo. Ok. Carlos Callejas. Justo con esto que decía Fernanda me llamó la atención también, pero siento que a pesar de que tal vez logran una mejoría en su fluidez o en su problema de la comunicación, aún quedan secuelas. Pues yo tengo un amigo que él desde pequeño tuvo estos problemas de fluidez, de tartamudeo, y actualmente aún le sucede cuando está frente a personas usualmente mayores a él. Más que todo empieza su síntoma de tartamudear cuando se siente nervioso y cuando lo ponen como a responder algo o cuando le preguntan algo y no sabe qué responder. Entonces siento que todavía, a pesar de la recuperación y la terapia que puedan tener, todavía quedan secuelas del trastorno. Sí. Y el costo emocional, vamos a hablar del costo emocional después de los problemas del lenguaje y del aprendizaje, es muy, muy elevado. Ok, ¿hay alguien más que tenga otra cuestión que les llame la atención o que tengan dudas de lo que nos han presentado? Yo tal vez del trastorno de la comunicación social pragmático que decía que era como una combinación entre el autismo y, no me recuerdo, había otro de la comunicación, pero a mí no me quedó muy claro realmente qué sucede, o sea, entendí que hay una deficiencia ahí para comunicarse en ciertos ámbitos sociales, pero Y solo para eso. entender los códigos sociales, Ah, para ponerle toda esa pragmática del lenguaje que no logran comprender. Si es explicado por autismo, o por retraso mental o por otra patología, es el diagnóstico, ¿verdad? Pero si no se explica por estos otros diagnósticos, entonces es que diagnosticamos estos cuadros que nos presenta el DSM-5. Vamos a empezar revisando un poco el lenguaje. Y Lucía Peláez, platique conmigo. ¿Qué cree usted que es primero en la evolución del ser humano? ¿El lenguaje o la inteligencia? ¿Qué será primero? La inteligencia, porque se forma primero el cerebro, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo explicaría? Bueno, o sea, primero se forma el cerebro, entonces si, digamos, no tenemos un buen funcionamiento del cerebro, no se desarrolla como por ejemplo el Broca, ¿se recuerda del, cómo se Ese llama es él? el área motriz del lenguaje, el área de Broca.
Ajá, entonces si no se desarrolla bien eso, entonces no podemos formular, ni comprender, ni nada, ¿verdad? Eso es en otra área, eso es en Wernicke. Wernicke, ajá. Va, entonces, por ejemplo, si no tenemos esas dos áreas, Wernicke y Broca, no las tenemos bien, entonces no podemos formular ni tampoco comprender. Entonces, ¿qué será primero? Paola. El cerebro, pienso yo. Sí, Pero pero el bueno, cerebro es una cosa. Yo estoy preguntando, ¿qué es primero, inteligencia o lenguaje? Piensen un poquito a ver cómo lo elaboramos. A ver, Paola. Yo creo que la inteligencia es primero, porque basados en nuestra definición de inteligencia de la vez pasada, como que, por ejemplo, un bebé, ¿verdad? Como que el bebé puede solucionar ciertos problemas pequeños, pero los soluciona antes de poder hablar. O sea, como que ya sabe ciertas cosas antes de poder formular palabras. Entonces yo creo que la inteligencia va primero. Ok. Cristina. Yo ahí tengo un poco de duda, porque por ejemplo el bebé llora y esa, quiero que no, es una forma de comunicación. Es un Entonces, lenguaje. ajá, es un lenguaje. Entonces, puede que todavía no tenga la inteligencia o como para adaptarse realmente, pero puede expresar sus necesidades, por decirlo así. Entonces, yo siento que igual irían de la mano tanto la inteligencia como la comunicación. El lenguaje. Es que Perdón, comunicación es más complejo. Ayer me mete usted más con Honduras todavía. Comunicación, lenguaje es más complejo. Pero me gusta que nos cuestionemos. A ver, Carlos. Pues yo siento que para el lenguaje necesitamos la inteligencia para comprender lo que la otra persona o pues el mensaje que estamos intentando recibir. O sea, si no hay inteligencia, no se sabe qué hacer con el mensaje. No. Siento que primero es la inteligencia para poder captar el lenguaje. Linda. Bajen su manita quienes ya participaron, así no me... A ver, Linda. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Cristina. Yo pienso que el lenguaje, porque para mí el lenguaje desarrolla la inteligencia. Como decía Cristina, el bebé llora y eso sigue siendo lenguaje, a pesar de que nosotros no lo entendamos, pues se entiende que un bebé está llorando es porque tiene alguna necesidad. Y no solo el lenguaje es que el niño hable, sino que el niño comprenda. Entonces, conforme la mamá, los papás le van hablando, el niño va creando lenguaje interno, digamos, y así va creando la inteligencia, pero yo creería que primero es el lenguaje, porque el lenguaje para mí creo que es lo que crea la inteligencia. No necesariamente el lenguaje hablado, pero no sé si estoy bien. Ahí vamos a ver. Estefanía y Salgué. Pues yo pienso un poquito de la mano de lo que dijo Linda y Cristina. Siento que van juntos o el lenguaje va primero, porque el lenguaje no es meramente palabras, no es meramente lo que nosotros hablamos hoy en día, sino que son todas las formas de comunicación que tienen los bebés. Y tomando en cuenta que al principio las pequeñas soluciones de problemas que vemos en un bebé también son sus pulsiones, lo que ellos buscan, quieren comer, entonces lloran porque reciben comida. Entonces, no sé si eso ya cuenta como inteligencia, porque la inteligencia también se va desarrollando a lo largo de su vida. También mucho de eso es meramente aprendido y enseñado. En cambio, el lenguaje, mientras se puede aprender y se puede enseñar, también es algo natural del desarrollo de un niño. Ok, gracias, Estefanía. Milagrazo, Natalia Garrido. Yo igual creo que el lenguaje es algo como más primitivo, entonces no creo que sea algo, por ejemplo, siento que es más adaptativo y de supervivencia, entonces digamos también podemos ver en los animales cómo se van comunicando para ir satisfaciendo sus necesidades, entonces creo que esto es algo como que viene antes que la inteligencia porque igual es como necesario para que, digamos, en el caso de los bebés, para que obtengan lo que necesitan y que así puedan sobrevivir, pero no lo veo como algo así como que vaya tan de la mano así que tiene que haber inteligencia porque es literalmente como para
sobrevivir. Ok. Adriana. Yo siento que son cosas que van de la mano. O sea, siento que mientras se desarrolla el lenguaje, se desarrolla la inteligencia. O sea, van como dando pasos de lado a lado. O sea, creo que aunque una persona tenga falta de comunicación, o sea, tenga problemas de comunicación o problemas de lenguaje, eso no excluye que sea inteligente. Y una persona que, no sé, o sea, siento que van como muy juntos. Ok, gracias. Y Rodolfo. Pues a mí la pregunta me suena como el huevo y la gallina, o sea, ¿quién vino primero, básicamente? Exactamente. Pero si tuviera que escoger una, tal vez diría el lenguaje, porque inclusive como a medida que el bebé se va formando dentro de su madre, se va escuchando bueno, a cierto punto comienza a escuchar, no es como que siempre escuche, pero él nace ya habiendo escuchado el lenguaje que va a venir a interactuar ya en su país, en su región, en el espacio-tiempo, y sobre ese lenguaje va a construir, o sea, ese lenguaje le va a servir de base para construir una mayor inteligencia, pero también tiene inteligencia para reconocer ese lenguaje. Ok. Me parece interesante que nos cuestionemos, ¿verdad? Con estas preguntas. Y en este caso que estamos aprendiendo sobre lenguaje y todo lo que tiene que ver lenguaje, quiero rescatar la opinión de Linda porque el lenguaje no es hablar, ¿verdad? Lenguaje no es nada más articular palabras. Eso es apenas una parte de la comunicación que nos decía Cristina. Comunicación es complejísimo, ¿verdad? Muchas áreas, muchas prácticas. Articular palabras es el producto final. ¿Usted ya se puso a pensar a los que opinaron cómo tuvieron que hilar todos los conceptos que acaban de transmitir? Fueron procesos muy complejos en su mente, muchas áreas de su cerebro funcionando y al final articulamos palabras. Pero fueron procesos muy complejos dentro de ustedes y que se fueron desarrollando poco a poco. Entonces, ¿qué es primero, lenguaje o inteligencia? Saber. No sabemos, porque el uno está correlacionado con el otro. Las pruebas que nosotros usamos para medir la capacidad intelectual de los sujetos las hacemos a través de la capacidad de resolver problemas con el lenguaje. Solo conocemos qué tan inteligente es una persona cuando vemos cómo utiliza su lenguaje y cómo es capaz de resolver problemas manipulando cosas. Entonces, están íntimamente ligados. Es muy importante que sepamos cómo es que llegamos a ser seres humanos parlantes, seres humanos con comunicación, que ya vimos que es muy complejo, ¿verdad? Y para nosotros esto es muy importante. Los estudiosos, los antropólogos del lenguaje, dicen que nos presentan una imagen de nuestros antepasados primates bajándose de los árboles, porque antes de eso quisiera saber, ¿ustedes ya se pusieron a pensar? Le vamos a preguntar a Óscar Bercián, ¿cuál es el órgano especializado del lenguaje, Óscar? El órgano especializado del lenguaje. De producir lenguaje, ¿cuál es el órgano? La lengua, dice Carlos Callejas, ¿usted está de acuerdo? Es que tal vez no, porque, o sea, tal vez como el lenguaje de señas, la lengua no es, o sea, ahí no juega ningún rol, pues. Pero sí, tal vez sea como que el más, o sea, el principal, porque es como que más generalmente usado, pues, cuando se trata del lenguaje. Ese o los ojos, ¿no? Tal vez. ¿Alguien sabe cuál es el órgano especializado para producir lenguaje? El cerebro, ¿no? Es nuestro cerebro. No hay un órgano así como, por ejemplo,
Para irrigar la sangre necesitamos el corazón y las venas. Para respirar necesitamos pulmones. Para probar sabores necesitamos la lengua. Para distinguir olores, el olfato. Pero para producir lenguaje no tenemos un órgano específico. Nuestro cerebro obviamente lo produce, pero para poder articular lenguaje necesitamos, los humanos usamos órganos que no son especializados en lenguaje. Por ejemplo, necesitamos sí la lengua, y por eso de allí vienen muchos problemas con la tartamudez, ¿verdad? Que la tensión y todo el asunto. Necesitamos la lengua, pero no solo la lengua. Necesitamos un buen abdomen que pueda impulsar el aire que sube por la tráquea y que pasa por las cuerdas bucales. Y en las cuerdas bucales tensamos o relajamos en esta parte para producir los sonidos. Pero allí no está todavía la palabra. Ese aire que pasa por ahí y que se tensa como cuerdas de guitarra, rebota el sonido por las amígdalas, por la úvula, por el cielo de la boca, por los dientes, los labios, hasta que sale de nosotros. Y cuando sale ya el aire allí, ya lleva nuestro timbre, nuestro tono, nuestra personalidad. Es un proceso muy complejo. Entonces, desde el aire que expulsamos, los pulmones me hicieron falta. El aire que presiona el diafragma para poder articular, para poder cantar, pasa por todo este recorrido en milésimas de segundo para que podamos producir una palabra. Todo esto coordinado por nuestro cerebro. Todo esto coordinado por dos áreas en nuestro cerebro. Es muy complejo, muy complejo. ¿Cuáles son esas áreas que coordinan entonces la articulación del lenguaje al final, del producto final? ¿Cuáles son esas áreas en el cerebro, Krista Rothman? No le sabía eso. ¿Cómo? Se le está trabando el internet a Krista. Vamos a ver, ¿alguien lo tiene allí? ¿Cuáles son esas dos áreas? A ver, Sofía. El área de Wernicke y de Broca. Ok. Wernicke es el área especializada en la comprensión del lenguaje, en el lado izquierdo del cerebro. Y el área de Broca en el área derecho del hemisferio derecho. Estas áreas quedan justo en dirección de los oídos. Allí están las dos áreas. Una coordina la motricidad y la otra coordina el entendimiento. Les pido que bajen su mano a quienes tienen levantada, por favor. Y entonces, estas dos áreas especializadas en el cerebro son las que coordinan especialistas en el lenguaje, la comprensión y la articulación. Pero ¿cómo llegó evolutivamente el ser humano a producir este lenguaje? Y entonces les decía que cuando uno estudia un poco la antropología del lenguaje, nos vamos hacia unos cuantos millones de años atrás y descubrimos a nuestros antepasados bajándose de los árboles. Y hay un movimiento particular que hicieron nuestros antepasados cuando ya se bajaron de los árboles y estuvieron en las sabanas, tuvieron que empezar a caminar erguidos. El cerebro era muy pequeño, es un cerebro de primates. Era muy pequeño y estaba diseñado solamente para las funciones de pura sobrevivencia. Y entonces al caminar erguidos se fueron modificando todos estos órganos y se fue modificando nuestro cerebro. A lo largo de millones de años, el cerebro fue tomando otra forma y las áreas de especialización del cerebro se fueron desarrollando a través de millones de años. O sea, somos el producto de la evolución en todo su esplendor.
tuvieron que caminar erguidos y eso fue modificando. Pero hubo otra cosa que modificó al cerebro a lo largo de la evolución. Y fue que nuestros antepasados empezaron a comer proteínas. Y entonces el cerebro con proteínas se modificó aún más. El cerebro es una gran masa de proteína, ¿verdad? Y se modificó más. Empezaron comiéndose el tuétano de los animales, de los que dejaban, después de que se los habían comido. Esto es ciencia, ¿verdad? Eso está documentadísimo, ¿verdad? Los huesos que dejaban los animales que se devoraban a los otros. Entonces, después de eso aparecían los primeros humanos y rompían con piedra los huesos y se comían el tuétano. Luego fueron descubriendo que podían comer carne y con el paso de los años, por accidente, descubrieron el fuego y descubrieron que podían comer cereales cocinados y animales cocinados. Y eso se llevó unos cuantos millones de años, ¿verdad? Y todo esto en conjunto fue modificando nuestro cerebro, fue modificando nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Rodolfo. Sofía, baje la mano. Solo quería mencionar dos cosas que me llamó la atención. Uno, respecto al cambio que tuvo el cuerpo cuando el hombre se paró erguido, es que al momento de, digamos, de ya no estar sobre 4 extremidades, queda como una conexión entre los músculos de la espalda superior con el movimiento de los brazos. Entonces, digamos, a la hora de levantar el brazo, los músculos de la espalda superior ya están como diseñados para soportar eso, porque antes esa era su función, estabilizar a medida que iban tocando el suelo. Y la otra cosa que quería mencionar era con lo de la comida. Y sí es cierto, el descubrimiento de poder quemar, de cocinar carne, proteína, eso permitió un gran avance en la evolución, en los nutrientes que el hombre obtenía de la carne. Entonces, caminar erguido, usar herramientas, comer proteína, modificó el cerebro. Y la noticia es que el cerebro no ha terminado de modificarse. Se sigue modificando año con año. Seguimos modificando en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay unos que, bueno. Pablo Mejía. Fíjese que yo tenía una duda, pero sobre el tartamudeo. No sé si lo puedo hacer todavía. Es que no hemos entrado ahí, pero a ver. Va. Como decían que se podía, comienza entre los 2 a 7 años. Eso es lo que me acuerdo, si no, que me corrijan ellos. Se puede dar el tartamudeo, por ejemplo, de pasar de una etapa, por ejemplo, de pasar de sexto primaria a primero básico. ¿Eso se puede dar? Sí. Voy a adelantarme a este trastorno ya que Pablo lo trae. Es muy difícil identificar un tartamudeo por una disfunción neurológica, ¿verdad? Son casos muy pocos, pero lo que más vamos a encontrar es el tartamudeo por cuestiones emocionales, por manejo de la ansiedad. La disfemia, que así se llama, sucede, a ver, seguro a todos les ha pasado que cuando tienen que hacer una presentación o cuando están muy nerviosos o cuando le tienen que dar el sí a alguien o cuando van a ver a su amorcito, algo así. A todos les ha pasado que se ponen nerviosos y tartamudean y repiten. Esto es naturaleza humana. Cuando estamos como nerviosones, tartamudeamos. Es un proceso de ansiedad. Y lo que sucede es que este proceso de ansiedad traba la tensión muscular de la lengua y del aire, y entonces no se coordinan y ahí es donde tartamudeamos. Lo más probable, Pablo, es que en estos cambios
que significan adaptación y que significan mucha ansiedad, lo más probable es que el niño no haya podido manejar su ansiedad y haya desarrollado ahí un tartamudeo, porque fue muy amenazante el cambio, porque no tuvo una red social que lo apoyara, porque 1000 cosas. El tartamudeo es normal hasta cierta edad cuando estamos aprendiendo lenguaje, así como la ecolalia. ¿Se recuerdan que les dije que era normal repetir una palabra en el proceso de desarrollo? A los niños pequeños, entre 4 y 5 años, les resulta totalmente normal tartamudear. Totalmente normal, y eso desaparece solito. Cuando el niño se relaja, desaparece solito el tartamudeo. Voy a seguir luego con esto, con lo del tartamudeo, porque Adriana está levantando la mano. ¿O no la ha bajado? Sí, Sí, le estaba levantando, pero si quiere cuando lleguemos a lo del tartamudeo lo digo. Ah, va. ¿Sí, Pablo? Es que preguntaba porque, pues, la gente que me conoce bien sabe que yo de vez en cuando tartamudeo, ¿va? Y me pasó más que todo en básicos. Y sí fue una etapa, pues, se acostumbra uno, pero lo he logrado como que esconder. Sí, lo podemos disimular. decir así. Sí. Sí, fíjese, Pablo, que las personas que tienen situaciones muy estresantes en la vida, los niños que tienen situaciones muy estresantes, de mucha ansiedad, tartamudean. Y yo me he encontrado con la práctica clínica que es de los trastornos más difíciles de resolver con relación al lenguaje, de los más difíciles. Tienen que aprender muchísimo a contrarrestar un patrón que ya está aprendido en el cerebro. Y las personas que tartamudean ya saben en dónde van a tartamudear. Es una cosa fantástica. Su cerebro ya sabe en qué palabra se va a trabar y entonces agarran otro camino para no pasar por esa palabra. Se vuelve un cerebro experto en buscar sinónimos para no articular la palabra con la que tartamudean. Pero esto es producto de toda la ansiedad que se produce en el tartamudeo. El tartamudeo o disfemia, que es el término clínico que usamos, cuando es un tartamudeo consecuencia de procesos de ansiedad, no empezó en la boquita del niño, no empezó en la manera en la que el niño hablaba. ¿Alguien se puede imaginar en dónde empezó el tartamudeo? Si les he dicho que es un proceso normal, si les he dicho que todos los niños tartamudean, ¿saben en dónde empezó? Empezó en los oídos de los padres o de los maestros. ¿Cómo? Cuando el niño se trababa para decir una palabra y entonces el adulto le decía, a ver, cálmate, respira, a ver, ahora dímelo. Le estábamos poniendo toda la atención a eso que pasaba con el niño y entonces ahí empezó y se afianzó en la manera de articular de la criatura. Es un problema que tiene un costo emocional muy elevado porque es de mucha ansiedad, produce mucha ansiedad. A veces hay que dejar ansiolíticos porque es mucha ansiedad. Oscar Bercián se desconectó, ¿verdad? A ver, Adriana. Sí, cada lo que usted está diciendo es cierto. O sea, yo tengo un amigo que él es demasiado inteligente en todos los sentidos, de verdad. O sea, se podría decir que es prodigio. O sea, de verdad ha sido evaluado y es muy inteligente. Y él desde chiquito es tartamudo. O sea, a él le cuesta muchísimo hablar siempre. O sea, uno tiene una conversación con él y se lo juro, él habla y se traba, o sea, uno ya sabe, uno ya le tiene paciencia, uno ya sabe que así es. Lo que pasa es que siento que, pues, él tiene mi edad, ahora tiene 21, y nunca fue como a terapia, al menos que yo sepa, de tartamudeo,
pero él ya aprendió a como que a él no, o sea, a él solo no le afectó nunca emocionalmente eso, porque como que ya estaba acostumbrado y nadie le daba mucha, o sea, como que nadie le ponía, como que nadie se burlaba de él ni nada, no era como que le pusieran atención negativa a eso. Pero siempre que, o sea, una vez me recuerdo que le pregunté que por qué se trababa tanto, ¿verdad? Teníamos como 12 o algo. Y me dijo que era porque él sentía que su cerebro a veces iba más rápido que su boca. Y que él quería decir muchas cosas al mismo tiempo y su boca solo no iba tan rápido. Y pues no sé si eso será cierto, ¿verdad? Esa era mi duda. Esa es la experiencia que ellos tienen, pero en realidad sí sufren, Adriana. Sí son personas que sufren porque la gente a su alrededor tienen microreacciones al momento en el que se traban. Entonces voltean a ver o hacen algo y eso produce ansiedad, ¿verdad? De que estoy haciendo algo mal. Y entonces sí hay procesos de ansiedad. Hay métodos en los que se enseña, como dice Pablo, a disimular. Hay formas en las que practicando se aprende a sobrellevarlo. Creo que es para toda la vida. Medio uno aprende algo, ¿verdad? Aprende a ser relajado. Y eso lo podemos explicar nosotros porque a nosotros nos pasa, ¿verdad? Entre más tensos estamos, más difícil nos resulta producir lenguaje articulado, ¿verdad? Entonces, eso es la disfemia como un proceso de patología en el lenguaje. Entonces, la disfemia implica tensión, hay mucha tensión muscular, lo que dificulta la articulación fluida del lenguaje. Entre más atención le pongamos a esto, más difícil nos va a resultar hablar fluidamente, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la comprensión, no tiene que ver con la inteligencia, no, tiene que ver nada más con el área de producir lenguaje hablado. Ya hay un proceso emocional. Otro asunto, otro tema. Ya sabemos entonces en qué áreas del cerebro están las funciones del lenguaje. Podemos definirlo, ¿verdad? No es... estos trastornos que estamos aprendiendo ahora no son un capricho del niño, ¿verdad? Y yo quería llamar su atención porque fíjense ustedes que estos niños que tienen estas dificultades sufren mucho emocionalmente porque se les exige, ¿verdad? Y algunas veces los castigan para aprender, para escribir bien, para escribir limpio, para hacer bonita letra, para aprender los procesos matemáticos. Que entrar ahí es un universo con la matemática, ¿verdad? Es complejísimo a nivel cerebral, ¿verdad? Está el mito que todos los que no les gustaba matemática o que tenían problemas con la matemática estudiaron psicología. Yo creo que no debería de ser así. Pero, porque aquí es todo lenguaje. En la psicología es todo lenguaje, ¿verdad? No es numérico, no es espacial, no es... Entonces, estos niños sufren mucho porque como van perdiendo grados, van perdiendo tareas, Entonces, los papás y los maestros tienden a ser muy exigentes con esto y a ponerles castigos, ¿verdad? Y no lo ven como que si el niño tiene una dificultad, sino que creemos que muchos niños por haraganes, por yo no sé qué cosas, irresponsables, no hacen las tareas o no las hacen bien, cuando en realidad lo que ocurre es que hay problemas serios a nivel central, ¿verdad? No es por haraganería. Entonces, a partir de ahora, yo creo que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando se relacionen con este tipo de niños y entender que lo primero que pensamos los clínicos es, hay un problema a nivel central. Su cerebrito, la parte especializada para producir lenguaje, para comprender lenguaje, para comprender matemática, lógica numérica,
está afectada. Hay algo a nivel central. Eso es lo primero que pensamos. Cuando hemos descartado la posibilidad de que haya un problema a nivel central, entonces nos vamos a la segunda probabilidad, que es, este niño tiene problemas emocionales. Y la emocionalidad complicada, o sea, niños tensos, niños golpeados, niños maltratados, tienen dificultades para aprender porque su emocionalidad no está saludable para aprender. Fíjense que para aprender nuestro cerebro aprende con emociones. Creo que con ustedes lo vimos una vez, ¿verdad? Ah, no fue con ustedes. Vimos que para que el cerebro guarde un aprendizaje, una conexión nerviosa, tiene que haber una emoción, tiene que haber estrés, un nivel de estrés manejable, ¿verdad? No estrés como el que hemos hablado, pero tiene que haber una demanda del entorno. Y cuando hay esa demanda, el cerebro guarda ese aprendizaje. Pero cuando el niño está emocionalmente muy afectado, su sistema colapsa y entonces no se fijan los aprendizajes. Esa sería la segunda línea en la que nosotros nos fijamos para hablar del aprendizaje. A ver, ¿qué piensan de esto? ¿Cuál es su opinión? Hoy sí están muy calladitos. A ver, quienes no han participado, sería bueno que me dieran su opinión, que nos comenten. Yo puedo decir algo. ¿Quién es? Sofía. Así. Ahorita que dijo esto de la emoción, creo que también, bueno, me recordé en una clase de neurociencias que decía que los conocimientos también los guardamos y la memoria a partir de las experiencias que tenemos. Entonces, siempre en las experiencias pues va implicada la emoción, ya sea positiva o negativa, ¿verdad? Y no sé, me recordó eso y siento que sí es así porque, como hay un dicho, ¿verdad? Que hasta que no te pasa, hasta que no te entra por el pellejo, no aprendes o no entendés. Y es cierto, pues cuando uno vive las cosas y tiene la propia experiencia, hay un aprendizaje de forma diferente a que comparemos con el aprendizaje de otra persona o veamos el ejemplo, pues. Ok. Si no lo sentimos, no lo aprendemos. Y aprendizaje no vamos a decir que es algo bueno, ¿verdad? Aprendizaje no es algo que me va a servir, algo bueno, calificado como bueno o malo. Aprendizaje es aprendizaje. El niño que desarrolla tartamudez aprendió a tartamudear. Eso fue un aprendizaje, ¿verdad? Y lo aprendió con mucha emoción dolorosa, con un manejo pobre de la ansiedad, aprendió a tartamudear. Entonces, el lenguaje, como hemos visto, es tan complicado y sabemos que una persona es inteligente o su capacidad de inteligencia muchas veces cuando la escuchamos hablar, cuando escuchamos los conceptos que maneja, cuando escuchamos cómo articula sus pensamientos, también cuando vemos que lee y opina después de lo que lee y comprende. Y aquí me quiero adelantar, el analfabetismo en nuestro país es elevado. Pero saben que también hay un analfabetismo no solo de personas que no saben leer, sino que hay un analfabetismo de personas que no comprenden lo que leen. Y ese es peor, porque sí aprendimos todos los procesos, pero no leemos. Y nos dejamos ir y, a ver, hay que leer, hay que comprender. Y ese es otro analfabetismo. Hay gente que ni lee, sabe leer y escribir, pero no lee nunca. Eso no es algo que les tiene que pasar a ustedes. Tienen que obligarse a leer, patojos. Tienen que obligarse a leer. Porque ya vimos la relevancia que tiene esto en nuestra mente y en nuestra capacidad de procesar la información. Cuando leemos, y la sugerencia es que leamos novela, como lectura recreativa, Lean novelas. ¿Se recuerda que en la entrevista 1 hablamos de cómo las novelas nos facilitan la comprensión de las narrativas? Entonces, tenemos que leer novelas, que su libro de mesa sean novelas históricas o novelas, lo que usted quiera,
pero trate de leer algo novelado, algo que le cuente una historia y que le vaya narrando las emociones, porque las novelas producen emociones. Eso como lectura recreativa. Aparte, tenemos que leer los textos puramente disciplinares, ¿verdad? Tenemos que leer cosas de psicología, entender los temas de psicología, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso nunca para. Usted no va a dejar de leer cosas de psicología cuando se gradúe. Cuando se gradúen, los textos que están leyendo ahorita ya habrán pasado de moda, ¿vieron? Entonces, y ahí tienen que actualizarse. Ahí tienen que actualizarse. Esperemos que no haya DSM-6 cuando salgan, porque sí que... No, esperemos que no. No. Pero así es la ciencia, ¿verdad? Todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando. Entonces, les sugiero, para mantener su actividad de inteligencia siempre en juego, patojos, lean lo que puedan. No tienen que leer, bueno, va a preguntarle a Gabriela Martini, que está como sin energía. ¿Cuál es la mejor lectura, Gabriela? ¿Cuáles son los mejores libros para leer? De novela. Ok, eso es la sugerencia. Ajá. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son los mejores libros para leer? Del ser humano. Eso es de psicología. ¿Alguien sabe? De historia. Okay. Entonces, no sé. ¿Los mejores libros para leer según nuestra opinión o en general? No, Los que nos hagan felices, Rodolfo, los ¿qué iba a decir usted? que nos gusten. Yo creo que el mejor libro para leer es el que a uno le guste. Exacto. Eso Pero si iba a decir. Rodolfo, ¿a qué hora le cambió la voz? Dije yo. No, eso iba a decir justo lo que dijo Adriana. El que uno se disfrute es el mejor libro para leer. El mejor libro para leer es el que a usted le guste. El que a usted le gusta, si novelas de terror, si historias, si biografías, es el que a usted le guste. Ese es el mejor libro para leer. La sugerencia es que podamos leer novela como para crear nuestra mente clínica, ¿verdad? Historias, biografías, descubrimientos científicos, es lo que a usted le guste, o policiales, o románticas, a mí sí no mucho que me gustan, pero como Isabel Allende y esta no la aguanto mucho, porque son historias de amor, así de cortarse las venas. Entonces, pero habrá quien le guste y está bien, porque la mejor novela, la mejor lectura, el mejor libro es el que a usted le gusta. Pero por favor, que le guste algo. Tenga su librito ahí a la mano, recree su mente, relaje su mente con buena lectura, porque la lectura sí estimula la inteligencia, patojos. Porque cuando usted está leyendo, está creando escenarios, está creando conexiones, está haciendo historias dentro de su cabeza y eso está estimulando su inteligencia. No es raro que las personas más inteligentes son las personas que más leen. También ayudan a la flexibilidad cognitiva, ¿saben? Leer nos ayuda a ser flexibles y no ser tan rígidos, tan mente cerrada. Nos ayudan a comprender otras historias, a usar otras culturas, a conocer otras culturas. Nos hace más inteligentes. Entonces, sí, la lectura va íntimamente ligada con el desarrollo de la inteligencia. Ahora, vamos a volver al asunto del lenguaje porque es demasiado importante. Entonces, ¿cómo creen ustedes? A ver, David Ardón, ¿cómo cree usted que se da el mejor desarrollo del lenguaje en un niño? ¿Será que es natural? ¿Será que hay que hacer algo? ¿Usted qué piensa? Pareció que David se había salido, César. Creo que se le fue el internet. Justo cuando le doy la... Ahí está. David. Perdón, se me fue el cabal, me había desconectado por un... no sé por qué. Se puso tan nervioso cuando le pregunté, pero va, qué bueno que ya está aquí. Le preguntaban cuál es su opinión sobre el desarrollo del lenguaje. ¿Cree usted que un niño desarrollará naturalmente su lenguaje o habrá que ejercer alguna acción? No, yo en lo personal sí no creo que la persona genere su lenguaje de forma automática,
Yo sí creo que es algo que uno aprende con lo que escucha y en base a su experiencia, ¿verdad? Y creo que la mejor muestra de esto es tanto la diferencia de culturas y de países y la cantidad de idiomas que existen. Ujú. Esto último de idiomas no lo Creo que se me escuché. atoró. ¿Me lo podrías repetir, esto último de idiomas? De que yo creo que la mayor prueba de que de que el lenguaje es aprendido es la cantidad de idiomas que existen, ¿verdad? Porque cada bebé va a aprender escucha alrededor de sus papás o incluso de la empleada o de la persona que esté cuidando al niño. Eso es lo que el niño va a aprender a interpretar. Ok. Incluso los bebés que son sordos o mudos van a, en base a su experiencia, Ok. relacionarse con los demás. Ok, gracias David. Lo escuchamos un poco entrecortado, pero gracias. Estefanía, cuando levante la mano tiene que dejarla, Estefanía Morataya tiene que dejarla levantada. No, perdón, César, es que iba a hacer un comentario, pero después me arrepentí y la bajé. No, ahora lo hace. Es que solo iba a decir que estaba de acuerdo con David en la parte de que el niño tiene como esa parte de ser el lenguaje aprendido, pero que también es necesario estimularle porque hay casos en los que muchas veces el niño a una edad avanzada aún no sabe gesticular bien o pues mencionar bien las palabras porque no ha tenido como una estimulación. Ok. Gracias. El lenguaje y el niño, fíjense lo importante que es esto, pues. Si dijimos que inteligencia y lenguaje van íntimamente relacionados, quiere decir que si yo hago una buena estimulación del lenguaje en un niño, voy a hacer un niño muy inteligente. Entonces, el lenguaje, algunas cosas se darán naturalmente, pero si se ejerce lo que David decía, experiencia, aquí lo vamos a traducir a estimulación. Un niño bien estimulado desde muy pequeño, de manera respetando su desarrollo, entendiendo su desarrollo y estimulado, va a ser un niño muy inteligente. Si le estimulamos el lenguaje desde muy pequeño, no hablándole como bebé, no adivinándole las cosas, no hablando en diminutivos, sino que estimulándolo adecuadamente. Son niños muy inteligentes porque, como ya dijimos, lenguaje e inteligencia están íntimamente relacionados. Por eso es la importancia de la estimulación adecuada, ¿verdad? De la estimulación oportuna. Oportuna ya lo entendimos aquí como respetuosa, ¿verdad? De los procesos y de la maduración y todo el asunto, ¿verdad? Adriana está levantando su mano. Sí, es cierto eso que dijo David, o sea, yo estoy muy de acuerdo, porque, digamos, cuando los niños, o sea, los niños cuando son pequeños no saben hablar bien, pero solo empiezan a ir al colegio y relacionarse con más niños y tienen la necesidad de comunicarse donde no les entienden las palabras diferentes que ellos dicen, donde no les hacen caso al dedito, ¿verdad? Donde cuando señalan, donde las maestras le piden y donde los niños escuchan, entonces ahí empiezan a hablar mejor. Y póngale, o sea, yo empecé a ir como a guarderías a los 3 meses porque mi mamá trabajaba. Entonces todo el tiempo estaba escuchando adultos hablar, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Y dice mi mamá que cuando yo tenía 1 año y meses ya podía pedir lavarme las manos. Entonces siento que es como que relacionarse y escuchar y cada lo que usted dijo, no atender, digamos, cuando un bebé empieza a pedir las cosas sabiendo el niño, o sea, sabiendo uno que el niño lo puede decir y aún así accediendo a darle lo que está pidiendo sin pedirlo, como que no lo estamos ayudando a que desarrolle su lenguaje. Entonces sí, como que sí está íntimamente relacionado. Ok. Entonces, la estimulación adecuada
Pero para tener un niño estimulado de manera adecuada, ¿qué necesitamos? Luisa, ¿qué cree usted que necesitamos para tener un niño adecuadamente estimulado? Creo que como usted dijo, es importante respetar cada etapa de su desarrollo, por eso la estimulación oportuna y pues estar informados en qué nivel o en qué etapa del desarrollo está el niño para así... ¿Y qué necesitamos para todo eso que acaba usted de mencionar? Creo que necesitamos interés para poder estimular al niño, necesitamos compromiso con el niño y pues información de igual forma. Sí, pero lo que necesitamos son padres disponibles. Eso necesitamos. Maternidad y paternidad disponible. Solo con mandarlos al daycare, con mandarlos al baby gym, con mandarlos a estos lugares, el niño no se va a estimular. Necesitamos la presencia. El lenguaje está impregnado de afecto, está impregnado de amor, tiene una función social y se desarrolla también en la convivencia con iguales, pero principalmente necesitamos paternidades responsables, no responsables, paternidades disponibles, ¿verdad? Que estén allí para poder estimular a su criaturita en el momento oportuno. Linda. Sí, cabal. Sí, Juan, no termine. Luisa. Perdón, es que cabal el fin de semana estaba platicando con un amigo de mi papá y me decía, es que mi amigo perdió su trabajo y ahora él tiene que, pues ahora él pinta con su hija y pasa todo el tiempo con su hija, entonces se convirtió como en un niño porque pasa más tiempo jugando con su hija que realmente haciendo cosas de adultos como trabajar. Y a mí me pareció súper como interesante su comentario porque yo le dije, o sea, al final eso es ser papá, o sea, el involucrarse en las cosas de la hija, estimularla pues en los tiempos adecuados, no sobreestimularla, sino que realmente preocuparse por su estimulación y su etapa de desarrollo. Ok. Linda, gracias Luisa. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que estabas diciendo, que necesitan padres presentes, totalmente de acuerdo, pero creo que también, además de padres presentes, padres que no sé cómo explicarlo, es que lo tengo en mi cabeza, pero no sé cómo sacarlo. Padres que también no sean sobreprotectores, digamos, tal vez esa podría ser la palabra, porque eso es lo que, Linda, eso es lo que decía Luisa, Linda, esto es lo que decía Luisa de padres documentados, ¿verdad? De padres que se han documentado, leído, que hacen lo correcto. Sí, continúa. Entonces, justamente yo ahorita le estoy dando estimulación a unos chiquitos y a una de ellas, más que todo porque la mamá está preocupada porque la niña no ha comenzado a hablar, ¿verdad? Ella debería haber comenzado a hablar. Entonces, y hoy me topo justamente con que la nena siempre quiere algo y me hace, y yo, dame. Le saqué el dame y se lo logré sacar. Entonces, hoy me dice la mamá, ay, ¿cómo le está yendo? Que no sé qué. Y le digo, bueno, pues está mucho con el de la manita, ¿verdad? Entonces, cuando ella quiere algo, ay, sí, en la casa siempre lo hace, que no sé qué. Entonces yo le digo, hay que decirle siempre que lo pida. Entonces, la palabra más fácil por el momento es dame. Entonces la mamá, ok, se la voy a empezar a decir. Entonces, obviamente la niña no está comenzando a hablar porque la mamá sabe lo que ella quiere y se lo da sin pedir que ella lo pida, ¿verdad? Entonces, y realmente es mamá que es pues muy sobreprotectora porque le costó un poco tener a su bebé y creo que es mamá soltera. Entonces, ella siento que a la larga sobreprotege un poco, mucho a la niña y eso no le ha permitido a la nena que se desarrolle en el lenguaje. Ok. Entonces, así como hay niños no estimulados, pobremente estimulados, y entonces con capacidades
niños pobres, también habrá niños que estén siendo sacrificados con la sobreestimulación y de eso vamos a hablar el día de mañana. Quisiera pedirles que por favor, si pudieran empezar a ver, vamos a trabajar con una película, pero no la puedo poner en periodo de clase porque ya no tengo tiempo, entonces no podemos ver películas en la clase. Entonces quisiera pedirles si pudieran irla viendo. Es una película hindú que se llama Estrellas en el Cielo. Nuestra dealer Linda de León quizás la podría encontrar, o nuestra dealer Nidia Lemus, las dealers de películas. Entonces tal vez nos podrían encontrar los links para ver la película y tal vez no lo comparten, ¿verdad? Si no, cada uno empiece a ver. Está muy relacionado con este tema y nos va a servir. Mañana seguimos viendo el contenido, pero vamos a trabajar ese caso de ese niño para que vayan viendo las variables antecedentes, distantes. Entonces sí necesitan hacer un tiempito para conseguir la película. Es una película hindú, les digo. Se llama Estrellas en el Cielo. No la han visto, ¿verdad? Espero que no la hayan visto, ¿no? Nos va a ilustrar mucho este tema que nos han presentado el grupo de Rodolfo, Sofía y Oscar. Bueno, entonces solo tengo dudas con alguien. No, ya no tengo dudas con nadie. Jóvenes, que tengan buena noche. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche a Gracias, todos. feliz noche. Buena noche para todos. César, feliz noche a Para todos. todo, tenía una Buenas pregunta noches, gracias. ¿Qué pasó? de Usted que se yo, vive desconectando de la clase, mano. es que fíjese que yo hice mi video de lo del blog y llevo todo el día viendo cómo lo subía porque me dice que es muy grande. O sea, lo bajé como en Solo, calidad media y me decía que era muy grande, lo bajé con calidad baja e igual es que pesa como 250 megas. solo YouTube y lo pone con el link de Eso YouTube. intenté ahorita, cabal, y no me dejaba tampoco. No lo deja subir a YouTube. O sea, se queda, o sea, sí lo sube y después de eso dice procesando y se queda 99% y ahí se queda. Ya lo voy intentando como 3 veces. Y no se puede cipiar, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Pero yo ahí sí no, yo en la tecnología no sé qué hacer. Nidia es más pilas. Nidia, usted sabe cómo se hace, ¿no? Yo he estado editando los videos y los bajo a la computadora y después ya solo los subo a YouTube. Entonces de ahí es solo, desde el blog te dice cómo querés poner el video. Si lo querés desde YouTube normal, copias el link y lo pegas ahí, o desde tu librería. Igual solo pegas el link y ya te lo jala solito. Sí, eso he estado haciendo, cabrón. O sea, lo pegué de mis archivos pues YouTube como video no se sube. Pero, o sea, ya ahorita llevo como 40 minutos esperando que se termine el procesado y no termina. Regularmente es así. Sí, es que tarda bastante en que se suban cuando son muy largos. Pero Sí, pruebe tal vez. dejarlo subiendo y después lo copia el link. Yo creo que tal vez si lo subo por Drive. O sea, le subo por Drive y le mando usted el link y ya lo puede ver ahí. Creo yo, no estoy seguro. No, tiene que estar en el blog. Yo no puedo ver cosas separadas. Yo me voy a meter al blog y ahí lo voy a calificar. Va, entonces voy a seguir viendo en YouTube. Cualquier cosa y la aviso. Haga otra forma. Si no lo consigue, haga otra forma mejor. Tal vez tiene mucha información o muchas. No, la verdad es que soy ignorante en eso, Oscar. Perdone. Ya no tenga pena. Compartir pantalla. Ojalá que pueda. No son cuentos, ¿verdad? Dios, pues. Va. Feliz noche, gracias. Adiós. César. Sí. Encontré una en YouTube, pero no sé si es esta. Se la comparto. Al WhatsApp. Va, se la mando ahorita y solo le da clic y así la mira. Yo le contesto ahí, sí. Yo solo con ver la primera imagen ya sé cuál es. Va, ahorita se la doy. Pues. Adiós, Nidia. Muchas gracias. Adiós. Tan chula.